¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Raíces, aquí por Canal 2, Cable y Video Color. Programa especial que presentamos todos los días viernes y que trata de reflejar a través de las anécdotas, de las vivencias de nuestros mayores, la historia de San Jerónimo Norte. Hoy, en este día tan especial, viernes 15 de agosto de 2008. Feliz cumpleaños, San Jerónimo Norte, sesquicentenario de la fundación de nuestro pueblo. Y en esta tercera parte con doña María del Carmen Julier nos estará contando la historia de las primeras 5 familias, de aquel primer asentamiento, de aquel 15 de agosto de 1858. Bienvenidos a Raíces, hoy programa número 40. Y en esta tercera entrega de Raíces con la señorita María del Carmen Julier, ahora sí, Mequi, nos metemos en la historia grande de San Jerónimo Norte. Sí. ¿Cómo arranca todo, Mequi? Es una historia muy rica, muy particular, diferente a todas las, diría, historias de las colonizaciones vividas en esta región, ¿no? Porque fue una colonización espontánea. ¿Qué quiere decir espontáneo? Que vinieron sin estar contratados por una agencia o que haya sido promovida por una agencia migratoria, de migración, ¿no es cierto? No, eso fue espontáneo. De modo tal que eso hay que tenerlo claro. No lo fue, por ejemplo, Esperanza, no lo fue San Carlos, no fueron espontáneos, fueron gente que fueron contratadas, ya habladas, organizadas, a efectos de venir a poblar colonias que estaban en marcha, organizadas al efecto. Muy bien. De modo tal que sí, estamos a pocos días de recordar y rememorar esta fecha tan importante que son los 150 años de San Jerónimo. Bueno, sí, pensar que Ricardo Foster, un hombre que estaba muy cercano al gobierno, que formaba parte de una comisión de migración, tenía mucho conocimiento de lo que era la formación, había estado tomando parte en lo que era Esperanza, la formación de esa colonia, así que tenía mucho conocimiento, a tal punto que, muy inteligente él, tenía sus campos de Santo Tomé hacia el oeste y vio la posibilidad de agrandar su patrimonio, adquiriendo terrenos al fisco, al Estado, y con la idea de formar también porque había todo un ambiente, ¿no? El mismo gobierno quería que Santa Fe saliese de esa postración en la que estaba, porque Santa Fe era una provincia muy pobre, pobrísima, y muy chiquita, muy cerrada, digamos lo que es hoy actualmente, lo que es Cantón de Zárate, hasta Grutli, digamos, y toda esa zona norte hacia el río, hacia el Salado, eso era Santa Fe, no había otra cosa. De modo que en ese programa de expansión y de sacar adelante y reflotar a la provincia de Santa Fe, Foster se compromete entonces, primero compra, ¿no es cierto? Y se compromete a mensurar 50 concesiones a efectos de la posible formación de una colonia agrícola. Pero claro, tenía que traer a la gente, a ver qué hacía, cómo hacía, cuál era su contacto, cómo lo hacía. Si bien llegaban gente a Santa Fe, emigrados, llegaban a Santa Fe porque llegaban teniendo noticias de lo de Esperanza. Que hacía 2 años que... Claro, y con la idea de incorporarse a Esperanza. Pero ¿qué pasaba? En Esperanza no había tierras, y ahí quedaban en Santa Fe dando vueltas. Y Foster era el contacto directo con esa gente. Entonces él tenía conocimiento. Ofrecía a esa gente ir a sus concesiones ahí destinadas al efecto, pero la gente no quería saber nada porque le tenían miedo a la cercanía de San Jerónimo del Sauce, donde, según ellos había indios y había problemas. Pero siempre están los problemas políticos subyaciendo en todo esto, que eran los que los políticos le daban un poco fuerza a esta gente, no, que van a ir allá, y eso. Bueno, como en todas las cosas de la vida, siempre la política está metida abajo. Muy bien. De modo que se encuentra andando por Santa Fe con este hombre, Bodeman, que junto con los otros estaba por Santa Fe.
Y entonces, conversando, le cuenta su proyecto, su deseo y bueno, y sabiendo de que estaba solo él, un valesano, y bueno, y ver las posibilidades, y lo entusiasma a Bodeman, y Bodeman se va a ver que Bodeman, un tipo tranquilo, sin apuro, allá partió Bodeman, 3 meses de ida para Suiza. Y bueno, en su medio, en su hábitat, en su lugar de tantos años vivido con su familia, porque él había perdido su mujer, varios hijos, bueno, se vino con un hermano se fue a Entre Ríos y él se quedó en Santa Fe. Entonces empieza sus contactos y empezar a entusiasmar a la gente y promocionar todo esto. Muchos se entusiasmaron, sí, pero no todos se decidieron. A ver, vayan primero a probar ustedes, a ver quién era el que ponía, quién era el primero que iba. Bueno, y así se entusiasman y parten, vamos a hacerlo rápido, no tanto detalle, parten 6 familias y un hombre soltero, ¿no es cierto? Bien. Bueno, es de imaginar lo que pudo haber sido esa partida, lo dolorosa que habrá sido. Esa gente que siempre vivió en esos valles que son estrechos, esa montaña, no sabían de otra cosa, no conocen mar, no conocían la llanura, no conocían nada. Bueno, recordamos, Mequi, específicamente el lugar donde parten las 6 familias. Parten de Bric. De Bric. Que era dentro del cantón de Vallis. Sí. Dentro del cantón de Vallis es Bric. En este momento es un nudo ferroviario muy importante. Evidentemente lo ha sido el lugar donde todos eran altos valesanos, todos eran de esa. Las primeras familias eran de Bric, y acá, todo de por aquí. Eran todos de esa. Parientes medio entre ellos a efectos de ayudarse, de hacerse apoyos logísticos uno con otro, ¿no? Y así vienen toda esta familia, las 40 personas. Bueno, 3 meses de regreso, de ahí tomar posiblemente el barco hacia la Asunción, que hacía Buenos Aires, Santa Fe, por el Paraná, y después quedan ahí en Santa Fe, y vuelta otra vez a escuchar que los indios y no sé, no fue una decisión así rápida de momento, bueno, vamos, no. Bueno, lo que costó convencerlos a efectos de que viniesen al lugar. Bodeman, yo supongo, habrá puesto toda su mejor labia a efectos de convencerlo, lo que habrá sido también Ricardo Foster, prometiéndoles, quién sabe, la tranquilidad, dándole tranquilidad y seguridad. Bueno, y es así como viene. Pero una familia, la de Josh, no se decide. Lo mismo que ese hombre soltero, tal Belva, del cual nunca se sabe después nada. Bueno, entonces, ¿quién viene? Vienen 5 familias, son 35 personas que vienen, ¿no es cierto? Son las 5 familias que ya conocemos, de Hug, de Perrick, de Heimo, de Blatter y de Falcini. Las 5 familias Barca. Imaginemos el trayecto. Había un único camino que era de huella, que iba desde Santa Fe a Córdoba. Uh-huh. La primera población en ese trayecto era San Jerónimo del Sauce. San Jerónimo del Sauce había sido fundada en 1825 por el general Estanislao López y la había convertido en una reducción de indios cristianizados, indios que él recogió, indios que se habían de Reconquista, habían pasado a Corrientes y de Corrientes los trajo, ¿no es cierto? Y los redujo ahí, los cristianizó, ahí estaban. Pero era gente que los tenía a efecto, como soldados, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahí se crea el cuerpo de los lanceros del Sauce a efectos de resguardar las fronteras, ¿cierto? Así que eran soldados, que eran indios, pero eran soldados, al servicio del ejército de López. Entonces, con toda esa gente que se desplazó, todos esos indios, también vino Denis, que habrá tenido 10 años cuando llega al Sauce. Y siempre mostró un gran ascendiente del grupo y mostró sus habilidades porque empezó como soldado, ¿no? Empezó siendo parte de soldado y bien pronto demostró sus condiciones militares, a tal punto que ya enseguida va escalando posiciones y el gobierno lo designa al frente de esos lanceros, ¿no? Él termina siendo coronel. Sí, teniente coronel. Teniente coronel. Sí, teniente coronel.
Nosotros siempre decíamos el cacique Denis o decíamos el mayor Denis, pero su última ascenso fue, lo distingue el gobierno de Santa Fe como teniente coronel. Yo recuerdo, estando en el archivo de la provincia, yo estando buscando e investigando sobre Denis, que hicimos un trabajo, cuando yo recuerdo y veo y buscando y me encuentro con que la designación de teniente coronel. Ustedes no se imaginan la emoción que es cuando uno encuentra una cosa nueva, una cosa que está ahí escrito, que es un documento, teniente coronel. Ese fue su último... condecoración. Sí, ese fue su última designación. Bueno, muy bien. Lo cierto es que llegando esta gente acá, ¿no es cierto?, pampa, porque esto era llanura total. No pensar que los Cuatro Montes era Cuatro Montes como es ahora. Era llanura. ¿Cuál era la vegetación propia de...? Claro, ¿cuál era, digamos, el panorama? ¿Por qué Cuatro Montes? Eso posterior, claro. Le decimos Cuatro Montes. Con los años se le fue diciendo paraje Cuatro Montes, pero en ese entonces no había Cuatro Montes, no había nada de nada. Era justo las 50 concesiones que había mensurado Foster para formar la colonia agrícola. De modo que trajo su gente, acá están las 50 concesiones, bueno, a usted le corresponde esta, a usted esta, y lo lindo es que las agrupó en las 4 esquinas como defensa, ¿no es cierto? Es decir, una para Falcini, Blatter enfrente, Perrick y Hook. Y a Perry, que traía 12 hijos, ustedes pueden imaginar, 12 hijos, le dio 2 concesiones allá a lo que es a la altura del pavimento, ¿no es cierto?, de la ruta 67. De la ruta 67. Muy bien, 2 ahí. Así que 2 allá y los 4 hacia acá, ¿no es cierto?, en esta, donde hoy están los 4 montes. Exacto. Pero nosotros decimos 4 montes porque con el tiempo se plantaron árboles y vinieron montes. ¿No es cierto? Había un ombú que posiblemente pudo haber estado o pudo crecer. El ombú es autóctono, ¿no es cierto? Es así. Nosotros tenemos que pensar que lo que pudo haber habido como vegetación alrededor era la vegetación propia del monte bajo, claro, que es el espinillo, pudo haber aromitos, pudo haber habido algún, ¿cómo se llama? Chañares. Es decir, todo ese monte bajo que nosotros solemos ver todavía vegetación como del que... lugar. Sí, que es muy propio del lugar, propio de la zona. Así que es de imaginar, llegando ahí, ustedes se imaginan lo que es llegar eso. Y al día siguiente esa mujer tener este hijo, ¿no es cierto? Que recordemos fue Ricardo Hugo. Sí, Ricardo Foster fue su padrino. Y ellos en agradecimiento a ese hombre que los había traído y que seguramente no los abandonó en ningún momento. Porque no es posible pensar que una persona que quiere formar una colonia en sus tierras vaya a abandonarlos así, a esta gente que no sabía hablar más que el valesano. Ustedes piensen cómo se conectaban. Así que siempre el intermediario era Bodeman, que sabía algo de español, con el cual se conectaba con Foster, ¿no es cierto? Se comunicaba con Foster de esa manera. Bueno, pensar eso, pensar la ayuda inmediata de Denis con sus lanceros. Eso tiene que, y eso marcó a fuego a la comunidad. La marcó en el sentido de su agradecimiento permanente a Sauce y a su gente. Porque no son los lanceros hoy, pero es su gente, que son los descendientes de aquellos, ¿no es cierto? Esa gente que ayudó, trayéndole carne, trayéndole miles de cosas, ayudándole a cavar los pozos, a levantar sus ranchos, sus primeras casas. Eso es importantísimo. Esa ayuda San Jerónimo no puede olvidar jamás a Denis y a sus lanceros, como no puede olvidar a Ricardo Foster y a Bodeman. Bodeman es la figura, yo diría hasta principal, porque sin él Foster no hubiera podido hacer nada. Claro. Foster era el fundador del pueblo porque tenía las tierras, pero el que se movió fue Lorenzo Bodeman, sin duda. Sin duda, aquí hay 3 personas que nosotros debemos rescatar. La historia de la Patria Chica rescata esas 3 personas, ¿no es cierto? Foster, Bodeman y Denis, en su apoyo logístico a estos gringos, que los tuvo siempre, y que hasta en todas las circunstancias donde hubo necesidad de apoyarse unos al otros estuvieron. Fíjate vos que los valesanos, después cómo apoyan a Denis
en la zonada cuando surge la ley de matrimonio civil, que se van todos para allá a hacerle toda una cuestión al gobierno. Es decir, hubo siempre una unión, como San Jerónimo con Sauce, Esperanza con San Carlos. ¿Por qué? Por la proximidad, claro. Más que por la proximidad, por la religión. Por la religión. Fíjate vos, Sauce eran cristianizados, católicos. Los gringos nuestros mayores, católicos, fervientes católicos, ¿no es cierto? Mientras que Esperanza, había católicos, había protestantes, entonces allá. Y San Carlos, San Carlos, que empezó siendo sur, claro. ¿no es cierto? Sur, allá. Protestantes. La colonia San Carlos. La colonia San Carlos. Eran protestantes, así que había afinidad. Las afinidades religiosas, cómo marcaron la historia. Eso es increíble. Eso es una cosa que siempre hay que considerar, la afinidad religiosa, ¿no es cierto? Bueno, entonces todo eso nace así. Ahora, pensemos, en esas 35 personas viviendo en este lugar. Ellos, sí, tienen sus parcelitas de ahí, de que la montaña, lo poco que podían trabajar la tierra, pero acá tenían que trabajar la tierra. Foster les dio herramientas, ellos trajeron sus cosas, bueno, empezaron. Pero ustedes imagínense, 35 personas, ¿cómo puede llevar adelante o hacer progresar una colonia? Fue duro, fue difícil. Después de 3 años, que Bodeman inmediatamente deja a su gente acá y al poco tiempo ya parte nuevamente, pero el tiempo que lleva, 3, y allá quedó más de 1 año tratando de promocionar nuevamente la cosa y vuelve con 20 familias. Esas fueron las familias que salvaron a la colonia, la salvaron de disgregarse, porque no tenían, yo recuerdo, Huxley fue el que no respetó las condiciones que tenía que estar ahí en su tierra y trabajándola, y se fue a conchavarse con otros no sé dónde. Venga para acá y quédese en su espacio y su tierra, para eso se la ha dado. O sea, había posibilidades se corría el riesgo de disgregarse la comunidad. Pero esas 20 familias vinieron a salvarla y le dieron nueva fuerza, le insuflaron nueva vida, ¿no es cierto? De modo que eso hay que tenerlo siempre claro. Después de 3 años llegan esas 20 familias. Eso fue en el 63. Y en el 65 vuelve otro contingente. Y así. Pero ¿por qué vienen con tanto entusiasmo y cada vez con más gente? De allá. Pero aquí mismo, internamente, también se viene gente para San Jerónimo. Hay que ver los documentos que hay donde se hacen los pedidos. O sea, pedidos de tierra que las recibía el juez de paz y que luego las elevaba al gobierno. Y el gobierno decidía si se las daba o no. Gente, por ejemplo, de Esperanza, hijos de la gente de Esperanza, por supuesto, todo el mundo va creciendo y todos quieren tener, nuevas posibilidades. Acá se daban las tierras. Después de 5 años de trabajarla, ya eras dueño. Entonces era una posibilidad enorme, cosa que no se daba en otro lugar, En otro lugar no se daba. De modo por eso que hubo todo un movimiento migratorio internamente también muy grande. Así que, ¿cuántas veces vinieron los suizos? Venía Bodeman con su gente y se encontraba con que no había disponibilidad de concesiones, porque las habían ocupado, se las habían dado a otro. Claro. ¿Te imaginas? Y entonces el gobierno inmediatamente, es decir, ese crecimiento territorial de que hablábamos los otros días, en una charla, ves la necesidad que había de hacer crecer la comunidad y se echaba mano a lo que estaba más cercano, ¿no es cierto? Hasta incluso lo habíamos dicho, a Beck y Erzo, que tenían tierras hacia el oeste y hacia el norte, ¿cuántas veces fue corrida la colonia o le fueron sacando? Hacia la parte de Santa María, lo que estaba destinado a Santa María, 5 veces, le sacaron 5 líneas de concesiones, 7, y hacia el norte, hacia Humboldt, le sacaron 5 líneas, o sea que hubo un crecimiento hacia el oeste y hacia el norte, y ni te digo, hacia el este, la parte que era de Foster, que él la tenía reservada para sí, ahí también es propiedad. La tuvo que otra vez. Claro. Entonces, no había lugar. Entonces de 50 concesiones pasamos a 345,
poco más o menos dentro de eso, es lo que hoy actualmente tiene. Es decir, fue una explosión de tierra que fue creciendo territorialmente en una forma impresionante, cosa que no se dio en otros lugares. Por ejemplo, Esperanza nació trazada así y así. Y así quedó. Lo mismo San Carlos, porque fueron programadas y proyectadas con anterioridad, ¿cierto? En cambio no, esto fue espontáneo, y esa espontaneidad de venir la gente así, hacía que se iba creciendo la comunidad. Así que la promoción era buena, era muy buena. Y ustedes no saben, pobre Bodeman, las que tuvo que pasar allá, porque las empresas migratorias, las empresas que estaban al servicio de todas estas cosas, la guerra que le hicieron, los problemas que hubieron, son entre telones dignos de conocerse también. Sí. Pero él siempre con su paz y su tranquilidad, hasta su tercer viaje. El cuarto viaje ya sí conversó con la gente, pero le dio la posibilidad a una empresa de que la gente se le anote. Pero él hizo la promoción primero, y después sí, los barcos, porque él contrataba los barcos, él contrataba todo. Hizo un trabajo, por eso digo, Bodeman se merece un monumento. Lamentablemente no tenemos ninguna foto de Bodeman, no podemos hacer ningún monumento porque no hay disponibilidad de fotos, no sabemos cómo era Bodeman. Pero sí tenemos, aunque sea lo recordamos a través del museo. Le hemos puesto el nombre al museo porque bien se lo merece Bodeman. Sí. Becky, hablábamos de que la comunidad se tardó 9 años en trasladarse a lo que es hoy. ¿Cómo fue ese traslado? ¿Cómo fue? No, la colonia nació como colonia, ¿no es cierto? Bien. Otros lugares de fundaciones nacen con el centro urbano ya marcado. San Jerónimo no, nada de eso hubo. San Jerónimo nació como colonia, fue creciendo como colonia. La actividad, toda la parte espiritual, la vida de la colonia, la vida espiritual, los nacimientos, las defunciones, el ir a misa, todo era Saus. Y ellos notaban la carencia, sentían la carencia de poder hacer le faltaba una iglesia acá en su medio. Cuando llega el padre Tevez, ya habían iniciado ellos gestiones con el gobierno a efectos de levantar esa capilla. Llega el padre Tevez y es la persona justa que insufla fuerza y da vida y vamos adelante. Y así levantan la capilla, que sirvió de escuela y de iglesia, ¿cierto? Muy bien. Esa capilla estuvo 3 años sola, ahí, en medio de la calle ancha, esa calle ancha, que también era reservado de Foster, era el terreno de Foster que reservaba, calle ancha. Bueno, ahí, en medio de eso, quedó como el atalaya de fe en medio de toda la colonia, lo único que había. Y por supuesto, empezaron a haber talabarterías, fondas, pulperías diseminadas en la colonia. Bueno, hasta que llegó el momento que eso había que aglutinarlo sí. En algún lugar. Bueno, y ahí, después de 11 años de la fundación, ahí comienza a, porque además ellos tenían que pedir al gobierno, a ver, ¿dónde tienen qué tierra se disponía para hacer la traza del pueblo? Uh-huh. Bueno, entonces ahí, en medio de pero como la iglesia estaba media corrida, tuvieron que centrar la iglesia dentro de el pueblo, tomando como referencia a la iglesia. Eso. No la podían dejar de lado. Ya la iglesia, claro. Bueno, ya había algo y en base a eso tuvieron que hacer el trazado. Así que entonces, 24 manzanas que se destinaron para el pueblo, de las cuales 4 fueron para la plaza. 4 fueron para la plaza. Eso es una cosa muy, muy interesante, porque, bueno, yo digo, qué lástima, ¿no? Perdimos, qué lindo hubiese sido
Fíjense ustedes cómo San Carlos Sur tiene esa plaza tan enorme, la nuestra es linda, sin duda, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Claro, había necesidad, porque después los terrenos fueron vendidos. De modo que en los primeros tiempos, sí, todas esas concesiones se iban, después de 5 años eran dueños. Pero cuando nos fuimos corriendo hacia el norte, hacia el norte y hacia el oeste, ese último tiempo, ya ahí entró a venderse la tierra, porque los mismos que eran dueños de estas concesiones ya compraban, ya el valesano había hecho su dinerito y ya compraba, y ya se compraba por allá. Bueno, es decir, que después se fueron vendiendo los solares alrededor de las manzanas, ¿no es cierto? Todo eso pertenecía a la primera institución, la decana de todas las instituciones fue el juzgado de paz, que se fundó en 1863. Y bien saben ustedes que la primera institución organizada, que es el Tiro Suizo Internacional, donde está el museo, se fundó en 1872, ¿cierto? 1870. Hay que marcar esos que son hitos en la historia. Son instituciones que han marcado. La institución, digamos, gubernamental, sí. La que dirige los destinos de la población, el juzgado, el decano, que era juzgado, era comisaría, era todo, ¿no es cierto? El primero fue Ignacio Eimo. Ignacio Eimo fue el primer juez de paz, la primera autoridad que tuvo la colonia, y nuestro museo fue, donde la casona esa fue la primera institución organizada, el Tiro Suizo Internacional, ¿no? Es decir que ahí están los comienzos mismos ya de la vida, ya de una colonia, del pueblo, cómo comienza a formarse el pueblo. La vida de la colonia sigue, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero ya empiezan a surgir, es muy interesante ver los primeros mapas, las primeras trazas del pueblo, como ya aquí está la bartería, aquí está tal cosa, aquí la pulpería, aquí la fonda, aquí esto. Es interesantísimo, ¿no? Como enseguida la vida dentro del pueblo empieza a tomar forma. Y como digo, la plaza, ¿qué era? Era un potrero. Uno dice plaza, era un potrero. Y entonces después se alquilaba la plaza para que se sembrara en ella alfalfa. O sea, porque se la tomaba como lugares de pastoreo. Porque el gran problema de estos valesanos siempre fue la zona de pastoreo, dónde poner sus animales. Así que el lugar de pastoreo fue el gran problema de la comunidad siempre. Primero allá al norte, hay que ver las notas en que ellos se dirigían al gobierno solicitando el lugar de pastos comunes, ¿no es cierto? Bueno, pero es una historia muy rica, riquísima, llena de cosas tan sabrosas, pero la lucha de estos valesanos por progresar, fueron luchadores, fueron tipos que de sol a sol, y siempre ora et labora, el lema benedictino, ¿no es cierto? Rezar y trabajar. Era gente que ante al ángel se arrodillaba en tierra a rezar, así estuviesen en pleno campo, ¿no es cierto? Seguro. Pero fueron católicos fervientes. La herencia cultural que nosotros tenemos el hoy, espíritu que hoy mantenemos. Es decir, el catolicismo marca a la comunidad, la señala, ¿no es cierto? Es un valor importantísimo dentro de la comunidad, es un valor fundamental. Meki, y por ejemplo le pregunto, las primeras actividades, usted nos estaba hablando de distintos lugares donde se trabajaba, pero la agricultura fue lo más importante, sin duda. Sí. ¿Y la parte ganadera cómo fue? Bueno, ellos vinieron para ser agricultores, porque esto estaba destinado a ser una colonia agrícola, y así empezaron con el trigo. Pero claro, Foster, ¿qué le daba? Le dio animales y le daba también, le habían dado 500 pesos para los primeros gastos y no sé cuánto por mes, a efecto de mantener la familia, porque todavía no habían producido nada, no podían empezar a desarrollar sus vidas y mantener su familia, porque sus cosechas nada todavía. No es como ahora que son 1, 2, 3 cosechas, que tenían que esperar una vez por año. Bueno, de modo que en eso estaban, y claro,
su actividad ancestral, la actividad ancestral del suizo, del valesano, la lechería. Sí, ellos se dedicaban a eso. Entonces inmediatamente vieron como posibilidad de sustento de vida la lechería. Tenían la leche. De la leche podían hacer manteca, podían hacer queso, podían hacer eso y con eso mantenían la carne de los animales. Con eso podían mantener a su familia, podían vivir hasta tanto la cosecha de trigo diera, si daba y si todo iba bien, como lo fue siempre. Como lo fue siempre. Pero que fueron muy castigados, que por sequías, que por heladas tardías, que por langosta, que miles de cosas. ¿Cuántas veces la colonia estuvo a punto de zozobrar ante situaciones caóticas, ante situaciones críticas? Pero hay que recordar aquí a los sacerdotes jesuitas. El padre Niemann fue el factotum de la colonia. Él fue el que mantuvo, él fue los que los sostuvo, los que los contuvo en momentos críticos y siempre dándole fuerza y siempre sosteniéndolos, porque llegaba el momento en que caían sus brazos ya de la desesperación y de la falta. Y él siempre les decía que no, adelante, con fuerza, con fe, y siempre con fe. Por eso digo, yo rescato a esos dos sacerdotes porque fueron realmente dos, como todos los otros que vinieron después, ¿no es cierto? Pero estos dos, que en los momentos más duros de la formación de la colonia estuvieron apoyando a estos valesanos, estas personas realmente hay que destacarlas. Y la historia debe reconocer, esta historia comarcal debe reconocer a ellos también, como personas que fueron valiosísimas dentro de los primeros momentos de esta colonia. Seguro. No olvidemos que Niemann estuvo 25 años al frente estuvo en la colonia, siendo también presidente del Consejo Municipal. Él fue el que levantó la iglesia, ¿no es cierto? Tenía conocimientos de arquitectura. Gente valiosísima, gente que a veces uno desconoce todo lo que fueron y lo que hicieron. Se jugaron por la colonia. Entonces, eso hay que señalarlo, hay que destacarlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Por eso, como esos tantos otros que vinieron después. Porque y no solamente valesano, porque pero por supuesto seguían después viniendo gente de otros países también. Yo siempre digo, sí, los valesanos fueron los que, y todas las tandas que vinieron fueron valesanas. Por eso se la conocía como la colonia valesana, porque todos eran valesanos. Era el caso único. Acá todo el mundo habla valesano, pero ¿por qué hablan valesano? Porque todos los que venían eran valesanos. Después vinieron algunos italianos y después a posteriori, sí, italianos, ¿no es cierto? Hoy San Jerónimo tiene 16 colectividades, podríamos, representantes de colectividades. 16, vos decís, ¿pero cómo? Y sí, aunque sea uno, es de una colectividad. Pero el núcleo, el fuerte, bueno, los valesanos, pues, los italianos después que se dedicaron mucho más pero en menor escala. Hoy día no, vos mirás un guía telefónica, te encontrás con un montón de apellidos italianos, muchísimos italianos, a los que también hay que considerar y reconocer el esfuerzo de su trabajo. Españoles, alemanes, checoslovacos, austríacos, hay de todos, ucranianos, lituanos, mexicanos, croatas, hay libaneses, hay mucha gente, hay bolivianos, hay rusos, toda esta gente formó este pueblo, toda esta gente, su granito de arena lo pusieron para que San Jerónimo sea hoy lo que es, ¿cierto? Y primero se llamaba San Jerónimo, ¿no es cierto, Mequi? Sí, San Jerónimo. ¿Por qué? ¿Siempre? En la nueva colonia de San Jerónimo. Claro. No olvidemos, San Jerónimo con G. Sí, ¿y cuándo fue el cambio de nombre? En el año 14, ¿no es cierto? Sí, en 1914, por cuestiones del correo, por cuestiones de una mejor administración de la correspondencia, a San Jerónimo, pues, San Jerónimo Norte, porque cerca de Rosario está San Jerónimo Sur. Yo recuerdo que siempre la correspondencia, que siempre iba a San Jerónimo Sur en lugar de venir acá. Claro. Entonces, por una cuestión de ordenamiento de correspondencia, de una mejor planificación de la distribución, San Jerónimo Norte. O sea que nosotros, San Jerónimo Norte. Y además, todo lo que sea, sí, documentos, copia de documentos,
Si dice San Jerónimo con G, se escribe San Jerónimo con C. Hoy todavía se puede... Si es copia de algún documento Ajá. o de alguna cita que vos estás haciendo donde está escrito con G. Si está escrito con G, vos, entre comillas, sí, digo bien, vas señalando que eso es tomado de tal lugar, de tal parte que está con G, de un documento o de un libro donde está con G. Eso sí, es válido, pero no así si en una redacción Claro. es San Jerónimo con J. Con J. Y Claro. norte para diferenciarlo de San Jerónimo Sur, que es cerca del Rosario, ¿no? Ujú. Es decir, esta es un poco nuestra historia, tan rica y en forma muy apretada y muy rápida, ¿no? Porque Pero era remarcar los inicios de San Sí, Jerónimo sí, Norte. sí, Nosotros sí. queríamos dejar entablado para próximas generaciones lo que fue el inicio de San Sí, Jerónimo, no, ¿no? no, fue- Porque ya entrando en el siglo XX se conocen un poquito más de cosas, pero realmente el trabajo Sí, y el tesón de estas El tesón, familias sí, sin fue algo duda, impresionante. Sin duda. Yo siempre digo que todos esos valores, ¿no?, que esta gente traía de sí, esa cultura del trabajo que fue extraordinaria, fueron trabajadores. Y yo lo veo porque mi abuela vino de Suiza. ¿Cómo trabajó esa gente? Qué sufridos que eran. Eran sufridos, eran laboriosos, ¿no? Y siempre el trabajo. Y esa cultura del trabajo, por ejemplo, ¿cómo la heredaron mis padres? Y cómo ellos eso nos inculcaron a nosotros. Eso fue de generación. Va de generación en generación. Y yo cuántas veces lo converso así con mis hermanos. Y siempre el cuiden, el cuidar las cosas, el conservarlas, porque ellos eran pobres y todo había que cuidarlo. Y esto puede servir para lo otro, nada de tirar, nada se tiraba, todo se cuidaba. Es decir, esfuerzo permanente. Yo eso lo he vivido. Entonces, hacerle entender a la gente joven, que ellos comprendan, de que la vida hay que sacrificarse por muchas cosas. Que nosotros hemos tenido la suerte de nacer en este lugar, donde no hay privaciones, donde no hay, todo lo tenemos aquí. ¿Cuántas otras personas, cuántos otros niños están sufriendo hoy en el mundo? Hambre, discriminaciones, guerras. Nosotros de eso nada. Hay que valorar lo que nosotros tenemos que valorarlo realmente. Y vuelvo a decir, yo rescato de todo esto en estos 150 años, de reconocer lo que hicieron y realmente que toda la gente lo viva en la misma medida que estamos viviendo nosotros esto, que estamos comentando todo esto, para tomar ejemplos. Los ejemplos son los que nosotros tenemos que tomar, ejemplos de esta gente. Así fueron trabajadores, así debemos seguir nosotros. Fueron consecuentes, así debemos, responsables en sus actividades. Como todo ser humano, han tenido sus defectos, nadie está exento de nada, como todos. Seguro. Pero la parte valiosa, tomemos lo valioso de todos ellos y sigamos adelante. Pero reconociendo siempre a nuestros antepasados. No renegar jamás del pasado de cada uno, no renegar, porque las personas que reconocen sus valores culturales y su identidad y su pasado, son gente que van adelante, tienen el camino abierto, tienen el camino señalado. Es decir, nosotros como comunidad tenemos un camino de progreso abierto. ¿Por qué? Porque toda la vida estamos reconociendo nuestro pasado y nuestros valores y nuestra identidad y todo lo que hace a la vida de la comunidad, que sus bailes, que sus fiestas, que sus costumbres, eso es identidad, eso es cultura, esa es nuestra cultura. Y la respetamos y seguimos adelante con ella, a través de fiestas, a través de esto, de tantas cosas, que a veces ni nos damos cuenta. La gente ve, pero qué ordenado el pueblo. Esos son valores culturales que tenemos nosotros, que la estamos heredando de nuestros mayores, que siempre fueron tan ordenados y tan pulcros y cuidando y así. Es decir, todas esas cosas que las vivenciamos, que las vivimos como cosa normal y diaria, la ven otros y dicen, qué hermoso es ver esto. Mantener el pueblo así y mantenernos en la unidad, permanentemente en la unidad. Unidos, seguiremos adelante. Divididos, no. Y esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros de una nueva edición de Raíces, los esperamos el próximo viernes a partir de las 9 de la noche aquí por Cable Video Color. Muchísimas gracias y buenas noches.